Uruapan, Michoacán. El día de hoy, México ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas en la lucha contra el crimen organizado de una manera que ha generado una ola de indignación, miedo y luto colectivo sin precedentes en los últimos años. Grecia Quiroz García, la alcaldesa de Uruapan, esa mujer de carácter férreo que había tomado las riendas de la ciudad tras el brutal asesinato de su esposo Carlos Alberto Manso Rodríguez en 2025, ha sido ejecutada con un tiro de gracia en la cabeza por un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El atentado, perpetrado en una zona céntrica de la capital mundial del aguacate, no solo representa un golpe directo al corazón de la democracia local, sino un desafío abierto al Estado mexicano, revelando la profundidad con la que el narco ha infiltrado regiones clave del país y la vulnerabilidad de quienes se atreven a confrontarlo. Para comprender la magnitud de esta tragedia, es necesario detallar el contexto que llevó a este desenlace fatal. Grecia Quiroz, de 38 años, madre de 2 hijos menores y viuda desde el fatídico Día de Muertos de 2025 cuando Carlos Manso fue abatido por un menor reclutado por el mismo cártel durante el tradicional Festival de Velas, había convertido su dolor en acción. Asumió la alcaldía con un mandato claro: limpiar Uruapan de la influencia del CJNG, que controla gran parte del lucrativo negocio del aguacate mediante extorsiones, secuestros y asesinatos selectivos. En sus meses en el cargo, Quiroz impulsó operativos conjuntos con la Guardia Nacional que resultaron en decomisos récord de armas, precursores químicos y vehículos blindados usados por el narco. Denunció públicamente halcones infiltrados en la policía municipal, exigió investigaciones federales sobre productores que pagaban cuotas al cártel y promovió programas de apoyo a víctimas de violencia, ganándose el cariño de muchos uruapenses pero también el odio mortal de los poderosos. Las amenazas eran constantes y escalofriantes: mantas colgadas en puentes con mensajes como "la viuda paga por Manso" o "Grecia, tu tiempo se acaba", llamadas anónimas a su celular con voces distorsionadas prometiendo hacerla sufrir como a su marido, vigilancia permanente de drones y vehículos sospechosos alrededor de su residencia y el Palacio Municipal. A pesar de todo, Grecia no retrocedió. En sus últimas apariciones públicas, repetía: "no me doblegaré ante el miedo. Por Carlos, por mis hijos, por cada familia que sufre extorsiones diarias, seguiré luchando hasta el final". Sus escoltas habían sido reforzados con elementos federales, su convoy blindado y rutas variadas, pero nada fue suficiente contra la determinación del CJNG. El atentado se materializó en una tarde soleada que parecía rutinaria. Grecia había pasado la mañana en una gira por colonias marginadas, entregando despensas y escuchando quejas de vecinos hartos de la violencia. Regresaba al Palacio Municipal en su SUV blindada, acompañada por 4 escoltas y un vehículo de apoyo, cuando el comando, compuesto por al menos 8 sicarios altamente entrenados, lanzó la emboscada en una intersección transitada del centro histórico. 2 camionetas pick-up sin placas bloquearon el paso frontal y trasero, mientras una moto con 2 pistoleros se posicionó al lateral. El ataque fue relámpago. Granadas de fragmentación lanzadas contra los vehículos de escolta para desorientar, seguidas de ráfagas coordinadas de rifles AR-15 y AK-47 que perforaron llantas y vidrios blindados. Los escoltas respondieron con valor, abatiendo a 2 atacantes y hiriendo a otro, pero la superioridad numérica y táctica del CJNG prevaleció. Grecia, al ver el caos, descendió del vehículo intentando proteger a civiles cercanos, una madre con un bebé en brazos que pasaba por allí, y gritó a los sicarios que se detuvieran. Fue entonces cuando recibió la primera ráfaga, balas en las piernas y abdomen que la hicieron caer de rodillas sobre el pavimento caliente. Herida de gravedad pero consciente, intentó arrastrarse hacia un puesto de frutas volcado para cubrirse, dejando un rastro de sangre que los testigos describen como un río rojo bajo el sol. El líder del comando, un hombre de complexión robusta con chaleco táctico negro y pasamontañas, se acercó sin prisa, apartó a un escolta herido de un puntapié y se paró frente a ella. Según videos captados por celulares de vecinos aterrorizados que ya circulan en redes pese a intentos de censura, el sicario la tomó del cabello, levantó su rostro ensangrentado hacia el cielo y disparó el tiro de gracia directo en la cabeza con una pistola 9 milímetros.
El sonido fue seco y definitivo, seguido de un silencio sepulcral roto solo por llantos y sirenas lejanas. El impacto dejó un orificio de salida visible, con materia cerebral salpicando el suelo, un detalle morboso que ha horrorizado a quienes vieron las filtraciones. Los sicarios huyeron en dirección a las barrancas cercanas, dejando mantas con el logo del CJNG y mensajes como Grecia Quirós ejecutada por traidora. El Aguacate y Uruapan pertenecen al Mencho. Quien denuncie sigue. El lugar quedó como zona de guerra. 200 casquillos recolectados, vehículos incendiados, 3 escoltas muertos y 5 civiles heridos por balas perdidas, incluyendo un niño de 8 años en estado crítico. La noticia corrió como incendio forestal. La presidenta Claudia Sheinbaum interrumpió una gira internacional para regresar y declarar luto nacional de 7 días. Grecia era un ejemplo de coraje femenino en la política. Este crimen cobarde no quedará impune. Reforzaremos el Plan Michoacán con todo el peso del Estado. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, llegó en helicóptero y coordinó un operativo masivo, 3.000 elementos desplegados, cateos en 20 ranchos sospechosos, retenes en todas las salidas y drones térmicos sobrevolando sierras. Capturaremos a los responsables, desde gatilleros hasta autores intelectuales, prometió. Desde la oposición, líderes exigieron investigación independiente. ¿Por qué falló la inteligencia federal pese a las alertas? ¿Hay infiltrados en el gobierno protegiendo al CJNG? AMLO, en una transmisión desde Palenque, con voz entrecortada, Grecia y Carlos eran compañeros de lucha. Su muerte duele como si fuera familia. El narco y sus aliados políticos pagarán. En Uruapan, la reacción es una mezcla de duelo y rabia, miles en vigilia con veladoras en el sitio del crimen, productores cerrando huertos indefinidamente, comercios bajando cortinas por miedo a represalias. Los hijos de Grecia, ahora huérfanos, fueron evacuados en secreto. Juan Manso, cuñado, declaró, mi cuñada dio todo por esta ciudad. El narco la mató, pero su ejemplo vive. Este asesinato expone heridas abiertas, el control del CJNG sobre el oro verde del aguacate genera miles de millones, financiando armas y corrupción. Grecia había decomisado cargamentos valorados en cientos de millones y denunciado pactos locales. Su muerte silencia una voz, pero enciende muchas más. México pregunta: ¿cuántas vidas más? ¿Cambiará algo esta vez? Suscríbete para revelaciones exclusivas, audios filtrados, testimonios de testigos y avances en la casa del CJNG. Grecia Quirós no murió en vano. Uno de los videos filtrados, de casi 2 minutos, grabado desde un balcón cercano y ya viral en redes pese a reportes masivos para borrarlo, muestra la secuencia completa con una claridad aterradora. Se ve como el convoy de Grecia avanza tranquilamente, con niños jugando en la banqueta y vendedores ambulantes ofreciendo elotes y frutas. De repente, las pick-up del CJNG aparecen bloqueando el paso, y el tiroteo estalla como truenos. Los escoltas salen disparando, abatiendo a uno de los sicarios que cae retorciéndose en el suelo. Grecia, visiblemente decidida, baja del vehículo con las manos en alto intentando calmar la situación o proteger a una familia cercana que corría despavorida. En ese momento, recibe la ráfaga que la hace tambalear, cayendo de rodillas mientras sangre brota de sus heridas. El líder del comando, un hombre alto, con chaleco táctico negro, pasamontañas y guantes, camina calmadamente entre el humo de la pólvora, aparta a un escolta herido de un culatazo y, tomando a Grecia del cabello para levantar su rostro ensangrentado, apunta y dispara el tiro de gracia. El sonido es seco, el cuerpo se desploma inerte, y los sicarios gritan por el Mencho. Antes de huir. Testimonios de vecinos, recopilados por periodistas independientes y filtrados a este medio, agregan capas de horror humano. Una mujer que vio todo desde su cocina relata, Grecia gritó, no disparen, hay niños, antes de caer. Intentó arrastrarse para proteger a una mamá con un bebé. El sicario que la mató se rió antes de disparar, como si disfrutara el momento. Fue como en las películas, pero real, con olor a sangre y pólvora que entró por mi ventana. Otro testigo, un vendedor ambulante herido por bala perdida, los atacantes eran jóvenes,
como de 20 a 25 años, tatuados con escorpiones y CJNG. Uno filmaba con el celular, probablemente para enviar prueba al jefe. Estos relatos coinciden con reportes forenses preliminares. El tiro de gracia entró por la frente y salió por la parte posterior del cráneo, causando muerte instantánea, con quemaduras de pólvora que indican distancia menor a 30 centímetros. Las mantas dejadas por el CJNG han sido analizadas por expertos en criminología. No solo amenazan a traidores, sino que mencionan específicamente productores que denuncian cuotas y funcionarios que se alinean con federales. Esto apunta a que Grecia había tocado fibras sensibles. En las semanas previas, su administración decomisó 3 cargamentos de metanfetaminas disfrazados en camiones de aguacate, valorados en cientos de millones, y publicó listas de huertos extorsionados, generando pánico entre quienes pagaban protección al cártel. La reacción política es un volcán en erupción. Claudia Sheinbaum, en una conferencia maratónica desde Palacio Nacional, anunció medidas drásticas. Movilizo 5.000 elementos adicionales a Michoacán, con apoyo aéreo y inteligencia de élite. Declaramos al CJNG prioridad nacional absoluta. Pero detrás de cámaras, fuentes revelan divisiones. Algunos morenistas culpan a herencias tóxicas de administraciones pasadas, mientras la oposición exige renuncia de Harfuch por fallas en protección. Omar García Harfuch, en el terreno con casco y chaleco, coordinó cateos inmediatos, 12 ranchos allanados, 18 detenidos preliminares, incluyendo halcones. Y decomisos de armas largas y granadas. Este no es solo un homicidio, es terrorismo narco. Los capturaremos vivos o muertos, declaró con rostro endurecido.